todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que si te gusta el contenido puedes suscribirte. Ten presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. El día de hoy nos reuniremos alrededor de un eminente sociólogo francés de principios del siglo XX, que en su obra Las formas elementales de la vida religiosa nos dio algunos elementos para tratar a la religión desde un punto de vista objetivo y científico. La tesis central de Durkheim es que la religión es la forma más primitiva de relación que establecen los seres humanos entre sí y corresponde a la manera más primigenia en la cual los hombres han establecido instituciones morales, jurídicas y normas éticas, además de ser el fundamento remoto para cualquier reflexión científica o teórica. La religión no es otra cosa que un sistema unificado de creencias y de prácticas relativas a lo sagrado. Lo sagrado causa un doble movimiento en el ser humano, atracción y repulsión, y es la base constitutiva de la vida religiosa. Las personas que se adhieren a este conjunto de prácticas y representaciones colectivas, cuando están agrupadas, reciben el nombre genérico de Iglesia, que goza con una normativa coactiva que prohíbe y restringe ciertas prácticas, ciertos usos y costumbres en torno a lo sagrado. Se le llama iglesia a esa congregación de fieles que tiene un gozne y un horizonte moral. Durkheim parte de una premisa que pudiese ser polémica. No existen religiones falsas ni verdaderas. Lo que el francés quiere decir a partir de esto es que los valores colectivos son el sustrato de cualquier experiencia religiosa. La religión no es solo un mero fenómeno entre los demás fenómenos sociales, sino la rica savia que nutre la vida social de los hombres, y precisamente su importancia radica en ser el elemento constitutivo que asegura la viabilidad de un colectivo humano, pues le da un norte de comprensión, un esquema axiológico sobre el cual movilizarse a cada miembro, y algunas interdicciones que le impiden ir en detrimento de la vida de sus semejantes. La vida religiosa de una comunidad puede dar cuenta del propio entendimiento que este grupo de personas tiene de sí mismo y de cómo este sistema de identificación va edificando su propia subjetividad, regulando su conducta y comportamiento y dictaminando el marco ritual que debe establecer para relacionarse con su propia persona y con los demás. Para adentrarnos en la religión, debemos tener presente ¿qué es una institución? Debemos de hacernos esta pregunta. En términos de Durkheim, la institución es una totalidad compleja, compuesta de partes comprometidas con la ejecución de las normas institucionales. En su vida individual, los sujetos han introyectado la moral del grupo, y cuando los átomos se reúnen, hacen transparente su sistema de creencias a partir de ritos, ademanes y costumbres compartidas. El francés notó que las instituciones se combinan para formar el entramado social. Él vio prueba de ello en el totemismo australiano, que articulaba varios aspectos de la vida comunitaria. Así como entre los aborígenes, el tótem en tanto institución interpela a cada uno de los aspectos de las diversas esferas existenciales del ser humano. Claramente, para que una formación social funcione, esta no debe quedarse únicamente en un plano institucional abstracto objetivo, sino que debe refrendarse en individuos creyentes
que hagan suyo el ethos histórico del grupo. Dicho esto, es importante, es de vital importancia conocer la noción de solidaridad. La solidaridad es una fuerza moral que compele a los individuos para actuar en favor de sus semejantes y cohesiona al grupo porque le da a cada uno una tarea que debe de ser ejecutado, le da a cada uno una tarea que debe de abocar hacia una finalidad. La solidaridad funge incluso si la tendencia de muchas personas es de carácter egoísta. Es de sumo complicado adentrarse en terrenos tan escabrosos como son los de los sentimientos, las emociones y la moral, sin caer en reflexiones más propias del romanticismo. Sin embargo, la respuesta de Durkheim ante esta problemática es que existen signos visibles de tal sentimiento moral llamado solidaridad. Estos signos se hacen palpables, se hacen exteriores en monumentos, en el lenguaje, en banderas, en estandartes, en el mismo tótem. Este entramado de símbolos rebasa la voluntad de cualquier individuo, va más allá de la egolatría. Simplemente esta estructura compleja no puede llegar a ser trastocada arbitrariamente por una sola persona, sin el concurso de la colectividad. Más bien, se podría aducir que el símbolo externo ejerce coerción sobre el individuo. Las instituciones guardan su propia racionalidad y son el repositorio de un espectro experiencial que entreteje sistemas de pensamientos, acciones comunicativas y conductas que se cristalizan, facilitando una vida coordinada con los demás y prescribiendo, en palabras de Durkheim, abro comillas, sentimientos, actos y maneras de pensar, cierro comillas. Ahora bien, los hombres no son receptores pasivos de normas externas, pues constantemente están recreando las condiciones para cambiar las instituciones sociales. Hemos sido testigos de este tipo de cosas en las diversas revoluciones que han acontecido en el mundo moderno. Lo hemos visto en la gloriosa Revolución Británica del siglo XVII, en la Revolución burguesa y liberal francesa del siglo de las luces, en la Revolución rusa. Los individuos no son meros agentes pasivos, sino que también crean las posibilidades objetivas para su propia existencia. Van recreando aquellas condiciones que ellos mismos consideran como sagrados. La postura del sociólogo francés es que las sociedades primitivas se vieron en la necesidad de normativizar, regularizar y ritualizar lo concerniente a instituciones tan básicas o a nociones e intuiciones como lo son las del tiempo, el espacio, el parentesco, la personalidad, la combinación mutua de todos estos aspectos. Gracias a su progresivo proceso de racionalización, ha permitido la vida social y ha permitido que se vaya desarrollando un conocimiento claro y distinto sobre las diferentes capas de la realidad que el ser humano constantemente está analogizando en el lenguaje. A raíz de esto, es factible inferir que muchas dimensiones de la vida humana pueden recibir el tratamiento de sacralidad si se establecen ritos y modos de tratamiento de esta manera. Una persona puede llegar a ser sagrada si se la trata como tal, como un rey sagrado, como un sacerdote. Lo mismo un templo, no es solamente un conjunto de piedras, cemento, materiales, qué sé yo, sino que son esos valores que socialmente transparentan y que lo hacen sagrado, que hacen que la gente se persigne en su entrada, que hace que la gente se acongoje y entre en un estado de meditación
y de contacto con la divinidad. Una persona puede ser sagrada porque la comunidad lo ha puesto de tal manera. Y pueden existir también estos lugares sagrados que exudan y de los cuales emana una energía vital que es percibida por la comunidad. Lo sagrado difiere de lo profano, porque los hombres le han dado un lugar de preponderancia dentro de sus vidas y no corresponde únicamente a lo útil y a lo cotidiano. Lo profano se subordina y subsume ante lo sagrado, que marca los ritmos y la lógica de la vida común de los hombres. Durkheim era un ávido lector de las teorías religiosas de su época. Las dos teorías principales que orbitaban alrededor de su tiempo no le terminaban de convencer. Por un lado, el animismo defendido por Edward Taylor argumentaba que la existencia de la vida religiosa depende de la conciencia humana sobre otros mundos y del alma como un alter ego. Este antropólogo llegó a esas conclusiones visibilizando los sueños en las comunidades primitivas, pues ellos creían que eran un augurio de otro plano de la realidad, de visiones sobre los muertos o visiones sobre el futuro. Por otro lado, la otra postura es el naturalismo de Max Müller, que exhibía que la religión brotó con la necesidad de explicar fenómenos antes no explicables como la caída de un rayo o la salida del sol. En cambio, para nuestro sociólogo francés, ambas teorías resultaban insuficientes para elucidar de una manera clara la naturaleza separada de lo sagrado y de lo profano, y cómo posteriormente estas dos ramas se cohesionaban y se iban entretejiendo. En concordancia con los postulados de Durkheim, el totemismo representa la forma más elemental de la vida religiosa, pues la mera existencia de un tótem animal o vegetal regenta sobre las creencias y las prácticas sociales y da cohesión y sentido de identidad a la comunidad. Los estudios sobre el totemismo entre los Arunta de Australia arrojaron resultados extremadamente interesantes. Los clanes vinculaban a los individuos en redes de parentesco, y tal red de parentesco era representada por el nombre del tótem. Los clanes existían al interior de una tribu, que a su vez establecía relaciones con otras tribus. El nombre del tótem servía para distinguir a los miembros de un clan, excluyendo a todo lo que estuviese por fuera de tal ámbito nominal. Los miembros de los clanes tenían obligación de buscar pareja sexual por fuera del círculo fraterno, es decir, en otro clan. Asimismo, la división social y sexual del trabajo propendía para que cada quien se solidarizara con su semejante, adquiriendo un mosaico de responsabilidades mutuas. El tótem cumple varias tareas en el seno de la comunidad. Este facilita el desarrollo cognitivo de sus miembros, pues brinda las herramientas y el marco referencial para esquematizar y clasificar los variopintos elementos de la vida, es decir, designar lo que pertenece al mundo del emblema y lo que no, y cómo cada cosa de la realidad está jerarquizada e interrelacionada. Uno incluso podría arriesgarse y decir que el tótem es un sistema de conocimiento primitivo. Que un tótem sea sagrado no depende del material del cual está constituido, sino de lo que representa. Y este es la representación fidedigna de la fuerza de la comunidad y de sus instituciones. Su carácter religioso exuda de la marginación que tiene de la vida profana por su increíble importancia y por el poder que a éste se le confiere. Tanto el tótem como la organización social representan una cosmología en sí misma, porque organizan a todo el universo. A cada individuo le es asignado un rol o performatividad social alrededor del tótem. Hay tótems atañidos a individuos concretos,
que por lo general están tatuados o en alguna clase de artilugio o artefacto y reflejan sus vicios y virtudes de una manera analógica con animales similares. Cada persona al interior del clan debe portar un elemento sagrado que sirve para elevarse a sí mismo y elevar sus tareas diarias a un plano más excelso y magnánimo. El tótem clánico guarda bajo su protección al tótem individual. A su vez también existen o existían en esa época tótems designados para hombres y para mujeres, cada uno salvaguardado por un protector mítico. Los seres humanos primitivos creían que el clan descendía de dos miembros originales y sobreterrenales del sexo opuesto. La organización cosmológica que orbita alrededor del tótem crea una red de interdependencia entre personas, lugares y eventos que están en mutua dependencia del tótem porque es una fuerza impersonal inmanente. El tótem no solo organiza el mundo natural, sino al sistema de ritos. Los aborígenes ejecutan ciertas prácticas porque sus antepasados míticos lo hacían. Una de las tesis más fascinantes de la obra de Durkheim es que el concepto de eternidad nació porque los seres humanos, al alabar y adorar a sus deidades, lo único que estaban haciendo era entronizar, pontificar y venerar religiosamente a su propio modelo social, teniéndole por estático e inamovible. Las instituciones, por decirlo así, son la manifestación extrínseca y visible de lo sagrado. El ser humano, a través del sentimiento religioso, lo que está haciendo es alabar a su propio poder social. La manera en la que las personas experimentan el poder religioso es la misma manera en la que tienen experiencia de los poderes de la sociedad. El poder divino y la autoridad no son solamente una fuerza externa que coacciona la vida individual, sino que existe una conexión sagrada con estas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el del éxtasis sagrado. Este tiene el poder de conectar a las personas a través de emociones fuertes, suscitadas por el consumo de drogas, la música y la danza. El éxtasis comunitario se entiende como la presencia de la divinidad en la colectividad. Ello permite trascender los aspectos netamente individualistas y profanos para dejarse sumir en la vida del tótem. La figura totémica es la regla general que normatiza las instituciones jurídicas, legales, estéticas, morales, entre otros. El ser humano sometido a la existencia totémica genera sus propias representaciones a raíz de esto. Durkheim atribuye como causa necesaria para el nacimiento de una conciencia sobre la subjetividad y las cavilaciones que se tienen sobre el yo a los pensamientos que los hombres primitivos tenían acerca del alma. Cuando surgieron las ideas abstractas, los seres humanos de antaño idealizaron a su propia persona como algo más que una mera corporalidad. Así, su personalidad estaría estrechamente relacionada a la personalidad del tótem. El ser humano deseó crear una imagen permanente y eterna de sí mismo. Durkheim argumentaba que el alma es parte del principio fundante del tótem, pero que se encarna en sujetos empíricos con diferentes conciencias y con sentimientos disímiles. Se cree que el alma del tótem es el alma de algún ancestro que presenta cierta continuidad con los individuos a partir de prácticas y objetos sagrados. Los aborígenes creían que el origen mítico del clan estaba supeditado a la existencia de varias ramas ancestrales. Se creía que el alma es sagrada y el cuerpo pertenece al reino mundano y profano, pero están íntimamente vinculados. La encarnación del alma se da a través de los sentidos como autoconciencia individual que permite la existencia de la vida social
con sus propios avatares y tejemanejes materiales. La existencia social de un alma permite ver al espíritu humano no como algo enclaustrado en la mente individual, sino como el sustrato social que le da vida a lo singular. Esto engendra las capacidades morales, entendidas como la propensión a actuar en pos de la comunidad, dirigiendo el cuerpo profano hacia fines más dignos y elevados. Todo esto hace plausible trascender la mera animalidad, la bestialidad e inmediatez, para llegar hacia un mundo netamente humano, hacia un mundo donde sea posible lo sagrado. El alma colectiva es impersonal, es la sublimación social de un yo idealizado. La existencia de dioses y espíritus corresponde a la mitificación de ancestros y a la pontificación de las instituciones sociales, a las cuales se les designa un poder rector como el de una deidad. Los altos dioses parecían que eran héroes civilizadores que llegaron a organizar los procesos técnicos, cognitivos y productivos. Un héroe civilizador es aquel que se cree que llegó a fundar las estructuras necesarias para la construcción de la vida social. Otro elemento interesante en la obra de Durkheim es su estudio sobre el culto, las creencias cosmológicas y las mitologías devienen en formas de amaestrar y direccionar la conducta. A través del culto, los miembros de un grupo reafirman las bases de la solidaridad y de las responsabilidades mutuas. El culto tiene, por llamarlo de este modo, aspectos negativos que consisten en prohibiciones y restricciones que reciben el nombre de tabú. El tabú impide que se combinen de manera impía lo sagrado y lo profano. Los hombres primitivos creían que la violación del tabú atraería consecuencias físicas y mentales como enfermedades y plagas. Todo aquel que atente contra lo sagrado recibe una sanción pública. La santificación de los días y de los espacios da a entender que lo sagrado y lo profano no pueden mezclarse sin más. Los sacrificios, las amputaciones, el dolor autoinfligido reflejan la creencia de desconectarse de un mundo profano para entregarse a lo sagrado y ofrecer este dolor por el bien de la comunidad. La vida social no podría existir si sus miembros no están dispuestos a renuncias, tormentos y penas. El rito positivo, por su parte, tiene que ver con la ingesta del animal o la planta totémica. En esta forma cultual se reproduce en pequeña escala todo el sistema social. El acto de ingerir los animales y las plantas sagrados en una época fértil del año garantiza la unidad con lo divino y con lo imperecedero. Junto con la ingesta hay un ofrecimiento ritual que devuelve al ser sagrado los favores recibidos. Es entonces, señores, que la naturaleza más elemental del ser humano es la naturaleza religiosa. Espero que si te ha gustado el video te suscribas y nos veremos en una próxima ocasión.